todas las leyes en general, no solo la de armas y municiones, lo que tratan de ver es situaciones comunes de la gente y ver en la medida de lo posible todos los escenarios que pueden existir. Leo, bienvenido. Se armó la conversación. Leo Mendizábal, ¿por qué no nos hablas un poquito de quién sos? Esa es una pregunta difícil para empezar, pero ¿quién soy? Pues Leo Mendizábal. ¿Qué hago? Soy abogado y notario. ¿A qué me dedico? A asesorar personas y empresas. Dentro de ello, pues está Pablito, que es uno de mis amigos desde hace muchísimo tiempo. Y obviamente, pues he visto el crecimiento que ha existido en ProShooters y las aristas que ha tenido, ¿verdad? Que ha sido bien interesante formarme como abogado también dentro de la parte de armas, a la par de Pablo, digamos, en algunas cuestiones muy específicas, porque también no es una materia que los abogados, porque sí nos dediquemos, ¿verdad? Creo que a los que les gusta es los que averiguan más. Y cabal, por eso estás hoy aquí, porque las armas siempre es como un tema muy interesante y es, si lo ves desde el punto de vista deportivo, es emocionante, es un juego, vas a tirar, pero también está el lado defensivo, donde ahí ya pueden haber accidentes, pueden haber hasta muertos, y entonces mucha gente no sabe mucho de la ley. Claro. Y entonces creo que es importante que hablemos un poquito de la ley y ver cómo nos informamos un poquito más. Y creo que vale la pena mencionar que no necesariamente te puedes meter en un problema legal por utilizar tu arma. Simple y sencillamente con transportar el arma de la manera incorrecta. Hablando por un lado del tema de los permisos, la licencia de portación, los traslados esporádicos. Entonces es muy importante la parte legal al momento de tomar la decisión de tener un arma, ya sea deportiva o para portarla defensiva o tenerla en la casa. Es bien importante la parte legal, que por eso es que contamos con tu apoyo el día de hoy. Que hay mucha gente que de verdad hay cosas tan básicas que no sabe de la ley. Acabo de leer un artículo donde una señora en el mercado la detuvo la policía porque la señora tenía un revólver que había comprado para defenderse, pero no tenía licencia. Ella lo compró, le dieron su tenencia y por defenderse lo andaba puesto. Y ni siquiera sabía que tenía que sacar una licencia de portación. Ahí caemos en la ignorancia por un lado y una mala asesoría de parte de la persona que se la vendió también, porque creo que debería haber una responsabilidad de las tiendas también de dar cierta asesoría. Pero creo que hay dos puntos importantes. El primero es de que no podemos alegar ignorancia de la ley. Eso es en todas las materias. Y es nuestra obligación como ciudadano conocer la ley. Sí, entonces de entrada, lo que sea que querramos hacer, tenemos que informarnos. Esa es nuestra primera obligación. Y la otra es de lo que mencionas de la asesoría de las tiendas, sería lo ideal. Pero en un país como Guatemala, no necesariamente las tiendas son las que te lo venden. No necesariamente una tienda, puede haber una compra entre particulares también. En uno de los buenos casos, pero también hay, me imagino, un montón de ventas ilegales de armas o que no se pueden vender por X o Y razón, robadas o yo no sé qué, y entonces también hay cierta regulación que se debe considerar para tratar de impedir ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Cabal, eso que mencionas, que es nuestro deber informarnos de la ley, por eso estás aquí. Claro. ¿Verdad? Entonces, tenemos varias preguntas que la gente en Instagram nos ha hecho, que nos han preguntado en redes sociales y demás. Tenemos preguntas específicas. Pregunta número 1. Vamos. ¿Qué es la legítima defensa? Bueno, si vamos a hablar de un tema de legítima defensa, puede ser con armas o no, pero lo que representa la legítima defensa básicamente es, tengo algún miedo invencible o algún miedo en general y necesito defenderme, porque yo sé que si no me defiendo, puedo sufrir daños, lesiones o la muerte incluso. Entonces la legítima defensa es aquel presupuesto que la ley establece en donde yo estoy validado para defenderme, porque si no me defiendo, me matan, por decirlo de una forma bien drástica. O si no me defiendo, me van a causar un daño o un mal o algún familiar mío. Entonces la legítima defensa, en pocas palabras, quiere decir aquel supuesto legal por medio del cual la ley supone que si yo no me defiendo, sufro algo malo. Dos cosas, solo para repetir ahí. Con que yo me sienta que estoy en peligro de vida o muerte, ahí puedo actuar en legítima defensa. Sí, y hay una cosa bien interesante, que debe haber una proporcionalidad. ¿Y eso qué quiere decir? El peligro que yo sienta lo debo repeler de una forma proporcional. Si me van a atacar
a golpes, no puedo sacar un rifle, ¿verdad? Debería defenderme en una forma similar. Y si me van a atacar, obviamente, con un arma de fuego, podría usar un arma de fuego, pero viene algo bien curioso. ¿Eso es criterio del juez, al final de cuentas, o hay algo, hay parámetros, o cómo se mide eso? Sí, nuevamente llegamos a un punto de parámetros validados por el juez que lo hace a través de su sana crítica. Y eso quiere decir que el juez con su experiencia determina si hubo proporcionalidad o no. Y eso pues obviamente con pruebas. Pero a ver, la pregunta que todo el mundo hace siempre es, pero yo no me voy a arriesgar, por ejemplo, a averiguar si el arma que sacaron era de verdad o era de plástico. O incluso, te pongo un ejemplo más drástico, no la sacan, sino a través de la ropa hacen como que hay un arma. Tal vez ni siquiera la hay. De ahí cómo actúa la ley. Si yo saco el arma Tendría que demostrar de que ese acto que hizo la persona me hizo pensar que me estaba asaltando con un arma. Y entonces yo, teniendo un arma bajo los preceptos legales que vamos a discutir más adelante, me defendí. Y a ver, normalmente es difícil y lo que hablábamos al principio era el que hace las cosas bien a veces la tiene un poco cuesta arriba, ¿verdad? Porque pareciera que le va a tocar demostrar que no es culpable cuando debería operar que es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero, digamos, el derecho como tal funciona en ese sentido. Entonces, la persona que atacamos, no sé si la matamos o la lesionamos, pero en el peor de los casos que la matáramos, tendríamos que demostrar si es una persona que ya había estado presa antes por eso, si hay testigos, si hay una persona que también yo defendí para evitar otro mal, si la policía lo capturó y si esa persona tal vez sí tenía un arma que parecía de verdad. No podemos, tampoco podemos decirle al juez, mire, tenía que cerciorarme que era de plástico para atacarlo de otra forma, ¿verdad? Pero también es cierto de que a veces hay personas, asumo yo, que de entrada su primera opción es disparar a matar, cuando podrían haber otras opciones, ¿verdad? Claro, pero digamos, dentro del marco razonable, sí podrías decir que me apuntó con una pistola y yo no sabía que era de plástico, entonces yo le disparé porque yo pensé que mi vida estaba en peligro. Es correcto. Y digamos, yo creo que Pablo nos puede aclarar esto, pero digamos, si es posible no matarlo, pero inhabilitarlo, también es algo que el juez va a verificar, ¿verdad? Si yo con el arma que tengo puedo repelerlo sin matarlo, No, también es incluso importante. el arma puede servir como un disuasivo. O sea, el utilizar el arma para detener una amenaza sin necesidad de disparar, creo que eso es el éxito. O sea, creo que es la mejor situación que te puede suceder. Que, pues, puedes caer en ciertos delitos también, porque eso no puedes andar sacando el arma solo porque sí, porque incurrimos en otros delitos también ahí. O sea, puede entrar la contraparte y que se sintió amenazada, que se sintió agredido. No es solo sacar el arma por sacarla. Sin embargo, si no la utilizamos y solo la sacamos, los problemas van a ser menores. Claro, es lo que decía, o sea, si hay alguna forma de evitar el mal mayor, que en este caso sería la muerte, hay que hacerlo. Si podemos hacer un tiro de advertencia sin poner en riesgo a otras personas, si podemos herirlo en vez de hacer un tiro mortal, obviamente los problemas legales para resolver esta situación van a ser menos complicados o menos dramáticos, me imagino yo. No, y hay que, por ejemplo, situaciones que ahorita que vienen a mi mente es, si le disparo a alguien con la pistola pegada al cuerpo, ¿será que de verdad me estaba defendiendo o no? Entonces, Sí, porque entramos en el tema que fue defensa o fue un asesinato, porque también se puede interpretar de ambas maneras. Porque puede haber dolo de por medio, y entonces ya el dolo ya deja de ser legítima defensa, porque en efecto, si ya estoy tan cerca y decidí dispararle, o le disparé muchas veces, también ya hay saña de por medio, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles. Cuando decís dolo, explica el dolo para los que están viendo el programa. Ok, hay dos tipos de delito, doloso y culposo. El culposo se da, por ejemplo, por negligencia o imprudencia. El dolo es cuando yo tengo el ánimo de hacerlo. Entonces, yo puedo disparar a alguien sin querer, va a ser un delito, causarle la muerte, pero es distinto si yo le disparo queriéndolo matar. Entonces, cuando hablo de un tema doloso es descargué 10 disparos sobre la persona. Eso creo yo que hay saña de por medio porque no fueron necesarios 10 disparos. ¿Vos sabés cuántos tiros se necesitan para derribar a una persona? Yo no. La respuesta correcta es N tiros hasta que caiga. O sea, yo si voy a sacar mi arma no te voy a sacar un tiro y voy a esperar a ver qué pasa. Yo voy a disparar y disparar y disparar hasta que se caiga. Sí. Me voy a meter en un clavo legal de la diabla. Pero es la única manera que puedo garantizar de que no se va a levantar y me va a matar. Y si, por ejemplo, está drogado, que no siente y sigue avanzando y sigue avanzando. Digamos, si estuviera drogado y no siente y sigue avanzando, obviamente hay que hacer un análisis forense y que determine eso. Posiblemente un experto va a decir, quizá por el estado en el que estaba no sentía y yo seguí sintiendo miedo y me tocó seguir disparando. O sea, todos esos detalles son importantes porque para eso están las ciencias forenses,
que va a decir, ok, una persona bajo el efecto de no sé qué droga, crack, digamos, no siente un disparo. O el calibre no era tan grande como para que de verdad lo derribara con un solo disparo. Ese tipo de cuestiones son importantes porque el juez va a necesitar ver todos esos detalles. Básicamente no hay un estándar para determinar una situación en la que se utiliza un arma. Se va a analizar puntualmente cada situación y va a quedar a criterio del juez, obviamente aplicando la ley Y por eso cuando me preguntaba si hay una regla específica No que hay. determine la proporcionalidad, no, sino el juez tiene que ver la situación puntual Puntualmente. y específica. No puedes decir 2 tiros es legítima defensa, 3 tiros es asesinato. No. O sea, no se puede. Pueden ser 10. O sea, la situación es la que va a depender cómo sean las circunstancias, ¿verdad? Si yo también aparte estaba defendiendo a mi esposa, a mis hijos, a mis papás, todo eso depende, ¿verdad? Y si había solo una persona, eran 3, 4, 5. Ahora, déjame regresar un momentito a la proporcionalidad. Entonces, obviamente si me quiere dar a puños no puedo sacar la pistola y dispararle. Pero, por ejemplo, si son 15 que vienen con palos y es una turba loca que me quiere hacer algo, ¿tendré derecho de legítima defensa? Vendría una pregunta de mi mente ahorita. ¿Te podías huir o ir? ¿Verdad? Porque no necesariamente tenías que repelerlos a disparos, sino si tú tenías la oportunidad de fugarte o de irte o de escaparte, como el término que querrás decir, ¿por qué no lo hiciste? O sea, y por eso decía hace un momento, hay personas que a la primera quieren disparar y no necesariamente eso puede ser legítima defensa, aunque sea una turba con palos. Y un palo obviamente no se va a comparar con una pistola. Pero también es cierto que si ya me pegaron un palazo y yo ya estoy aturdido y no sé qué hacer, también podría ser legítima defensa. Entonces, mucho depende de la situación específica y determinar si, y por eso hacía la pregunta antes, si tengo que dispararle para matarlo, para inhabilitarlo, o hay otras posibilidades. Pero un batazo en la cabeza te mata igual que un disparo. Por supuesto, y por eso, digamos, si ante esa lógica y situación, si se le explico al juez, mire, viene con un bate y acaba de, por ejemplo, pegarle a mi compañero y se cayó y ya no inconsciente y ahora venía conmigo, tenía un miedo invencible y tenía que repelerlo de alguna forma porque tampoco podía dejar a mi compañero tirado. Entonces no tuve otro remedio que disparar. Van a haber detalles que el juez tiene que valorar en cada caso puntual. O sea, es importante manejar la narrativa y entender exactamente qué fue lo que te llevó a utilizar el arma. En todo lo penal, digamos que en este caso estaríamos en ese tipo de derecho, depende de eso. Y por eso es que la sana crítica razonada del juez es, yo en esa situación, ¿qué hubiera hecho? Y no cualquiera puede ser juez penal por eso, porque tiene que entender las situaciones y por eso abogados se especializan en determinadas cosas, porque necesitamos demostrar o probar, por ejemplo, esta arma es defensiva y esta arma con un disparo no iba a provocar nada. ¿Qué pasa, verdad? Regresando a lo de proporcionalidad, una de las preguntas que nos hicieron en línea es, ¿qué pasa si tiene cuchillo y yo tengo pistola? ¿Es proporcional? Nuevamente depende de la situación. Si ya tengo el cuchillo en el cuello, por ejemplo, o viene caminando con un cuchillo. ¿De qué tipo de cuchillo? ¿Verdad? Tal vez es uno de untar. No, ¿verdad? Entonces todos esos detalles son bien importantes. Nuevamente, tal vez tiene a mi hijo con el cuchillo en el cuello y no me puedo arriesgar a irle a negociar, por ejemplo. Entonces todos esos detalles, es muy difícil decir una regla proporcional y decir, en esta situación era legítima defensa, en esta situación no, porque todo va a depender de la situación específica. Creo que aquí es bueno mencionar que la mejor forma de resolver cualquier situación, independientemente de la parte legal, es evitarla. Evitándola. Entonces, creo que eso es lo que, más que buscar la razón de cómo cómo vamos a ser juzgados, cómo vamos a ser tratados por la ley, lo que primero tenemos que buscar es evitar ese problema, ¿verdad? No exponernos a llegar a tener que hacer un disparo, a tener que sacar un arma. Evitar es la mejor arma que hay en cualquier situación. Y creo que nadie quiere estar involucrado en un tema legal, Totalmente. porque involucra no solo tiempo, dinero, Son muchas desgaste. consecuencias a largo plazo también. Claro, y podemos resultar culpables, porque también depende de la asesoría que tengamos. Si no es la mejor o la más técnica, por una negligencia, como hablamos de la culpa, pues podemos resultar culpables. Y mientras logramos demostrar otra vez que no fuimos responsables, porque yo creo que ese sería el término correcto, responsabilidad, vamos a pasar un mal rato, ¿verdad? Entonces, Y hay que tomar en cuenta también que la mayoría de delitos relacionados con las armas no son conmutables. Sí, bueno, es que depende nuevamente de la situación específica, ¿verdad? Las penas en la ley, la mayoría están arriba de 6 años, y arriba de 6 años... De 5. De 5, perdón. Ahí ya estamos cayendo en delitos que no podemos pagar una fianza, irnos a nuestra casa y resolverlo, sino que vamos a estar en cárcel hasta que se resuelva. Sí, digamos, la aportación ostentosa no tiene justificación.
O sea, el juez dice no había un motivo para que usted estuviera enseñando su arma. La aportación ilegal de la misma manera. O sea, Sobre todo. tener la licencia vencida, estamos cayendo en sobreportación ilegal. Sí, y a mí me ha parecido curioso porque han habido personas que me han consultado que si funciona como con la licencia del carro, que puedo tener un Solo hay mes. una multa y solo hay... Y no, o sea, ni en el carro ni en las armas. O sea, se venció, no puedo usar. Para eso es que tiene una fecha de vencimiento, si no... Y podemos renovarla antes de su vencimiento. Entonces, ese tipo de detalles también son importantes porque hay personas que dicen, ok, se vence mañana, voy a ir pasado. Pero, ojo, ese día, si algo pasa, yo utilizo el arma, no estaba facultado para usarla. Y entonces la pena se agrava. Sí, y me gustaría también que, creo que nos fuimos tal vez a los delitos, a los temas más complejos de tratar en la parte legal. O sea, ya nos fuimos a qué pasa si utilizo el arma para matar. Sí, pero obviamente si estás llevando tu arma para Es algo aportación, que puede pasar. tenés que entender qué es lo que quiere decir la legítima defensa. Y en muchos casos la gente ni siquiera sabe, por ejemplo, qué pasa, porque si me atacan a mí, me defiendo, pero qué pasa si atacan a mi esposa. La puedo defender y ahorita lo acabas de decir hace un rato. Precisamente, la legítima defensa funciona para mí o para un familiar, por ejemplo, o para alguna persona que está bajo mi cargo. Podemos hablar de una esposa, podemos hablar de los hijos, podemos hablar de los padres, hermanos, incluso un amigo. O sea, el tema es, si yo estoy con una persona que también se siente, digamos, violentada de alguna forma y debería repelerlo, también opera. Lo que no opera es de que yo vaya por chute a meterme, ¿verdad? Entonces, están asaltando a aquellos dos, voy a ir a dispararle y decir que es legítima defensa. Eso no funciona así. Pero si yo estoy inmerso en la situación de peligro, digamos, yo creo que esa es la forma más macro de enmarcarlo. Si estoy en esa situación de peligro, no importa con quién esté, entonces opera. Por eso es que la aclaración, o sea, si yo estoy viendo un delito, pero que no estoy involucrado, no te debería afecta meterme. realmente O sea, no meterme de esa forma, ¿verdad? Obviamente, como ciudadano debería llamar a la policía, por ejemplo, o prestar algún tipo de ayuda si es necesaria. Tener un arma no te convierte en un justiciero, Sí, para eso está la policía, ¿verdad? en resumen. Ajá, la policía y el organismo judicial. A ver, veamos a ver preguntas. ¿Qué hago en el caso de un evento donde me defendí y el agresor murió? Vamos a asumir que estamos bajo el precepto que todo es legal, ¿verdad? O sea, nuestra arma no es ilegal, tenemos licencia y fue legítima defensa, asumamos. Primero, no huir. Llamar a la policía, a los, digamos, cuerpos de socorro para que también auxilien, porque nuevamente, como dijimos hace un momento, si podemos evitar la muerte, hay que hacerlo a toda costa. El Estado se organiza para garantizar la vida. Entonces, si podemos prestar un auxilio, hay que hacerlo. No huir, ¿por qué? Porque tenemos que ponernos a disposición de la justicia. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que fue legítima defensa, que no tuvimos ninguna especie de dolo o culpa dentro de la situación y que si no hubiera hecho lo que tuve que hacer, hubiera muerto posiblemente yo o alguna persona que está conmigo. Al momento de huir, vamos a dar una presunción de que fuimos culpables y ese es el problema que muchas personas tienen. Entonces, después la policía los ubica, los aprende y dicen, usted huyó. O sea, quiero decir, me imagino que huyó porque hizo algo. Entonces, esa situación es la que hay que evitar. Quedándonos en el lugar y prestando la colaboración debida, podemos optar a decirle al juez, mire, yo soy una persona apta de darme alguna medida sustitutiva, para que entonces no tengamos que guardar ninguna especie de prisión preventiva o prisión en el último de los casos. Y dentro de todo esto, de todas maneras, tenés que probar que disparaste porque tu vida estaba en peligro. La legítima defensa, exacto. Entonces lo tenía que inhabilitar de alguna forma. Traté de evitar la muerte y por eso llamé a los cuerpos de socorro y por eso estoy aquí, para dar la cara a demostrar lo que pasó. Va a ser una declaración de parte, obviamente, de la persona que va a declarar qué fue lo que pasó. Si hay testigos, obviamente vamos a necesitar su auxilio. Que es importante ya detalles técnicos, digamos, dónde estoy, quiero ver si hay cámaras, quiero pedir el apoyo al INASIF, en este caso, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y ver ese tipo de detalles para demostrar mi inocencia, ¿verdad? Si bien... Entonces, a ver, está muy interesante esto. Digamos que disparaste. Uh-huh. Te quedas en el lugar y buscas, ¿qué es lo primero que harías? Llamar a los bomberos. Sí, buscar un cuerpo de socorro para ver si se puede Rescatar salvar la vida de la persona que atacaste. Es correcto. Eso es lo más importante. Posiblemente va a llegar la policía y si no, pues yo también me los espero o los puedo llamar incluso porque, digamos, estoy diciendo yo no hice nada malo, me pongo a disposición para que analicen. Me defendí y estoy involucrado en este problema. Para entenderlo de una forma más simple es si yo atropello a alguien, también no tengo que huir, tengo que quedarme en el lugar para demostrar que la persona, digamos, tal vez por imprudencia se atravesó. En este caso tendría que demostrar que la persona tenía alguna especie de dolo o quería atacarme de una manera y tuve que defenderme. Obviamente no lo quise matar, llamé por eso a los cuerpos de socorro y me puse a disposición, bajo el supuesto que tenemos todo en orden. Ok.
Si hay testigos, sería bueno hablarle a un testigo y decirle, mire, usted vio lo que pasó, ¿será que usted le puede decir a la policía? Sí, y es algo bien interesante. Todos los ciudadanos que constaten por sus propios sentidos algún hecho están en la obligación de prestar su declaración testimonial, ya sea por petición nuestra o por petición de cualquier organismo judicial. En este caso, si hay personas que vieron el hecho, es mejor si nos acercamos, porque Guatemala se ha caracterizado tal vez por no la colaboración, ¿verdad? Entonces, vamos a necesitar, obviamente, para demostrar que fue legítima defensa, todos los medios probatorios posibles. No solo nuestra declaración, sino los testigos, Cámaras. pruebas científicas que serían las cámaras o lo que el Las INACIP pruebas del determine. INACIF. Exactamente. Entonces, bajo esas premisas, vamos a tener que determinar también, puede ser que la persona es un asaltante habitual y consecuentemente tenemos que pedir sus antecedentes para verificar si no ha estado en este tipo de situaciones. También es importante, ahorita que menciono eso, ver que nosotros también no hayamos estado repetidamente en esta situación, porque si no, para el juez también va a ser como Un indicio. otra vez se está defendiendo. No, y que creo que es el momento adecuado para mencionar que por eso es tan importante que conozcamos la ley y que estemos, si vamos a tomar la decisión de portar el arma, muy al tanto de todo lo que involucra tener el arma y estar en ley en todo. Una licencia vigente, el arma totalmente legal, sin ninguna modificación. Hay modificaciones al arma que son ilegales. No hacer estas modificaciones ilegales porque al momento de tener una situación en la que lo utilizamos, ya estamos agregando más delitos a la situación. Nos vuelve más culpables. La ley también presupone que esas modificaciones ilegales son para hacer algo malo. Exacto. Entonces, si tenemos un arma con una modificación ilegal, obviamente... Que aparte que caemos en un delito, vamos a empeorar la situación si utilizamos el arma para defendernos. El juez obviamente va a tener la duda de por qué tiene una modificación ilegal. Correcto. ¿Verdad? Estar al día con nuestros documentos, o sea, tener el arma como se debe usar, portarla en la manera que se debe de portar también, porque si no, también yo como juez pensaría, o sea, si él andaba portándolo ostentosamente, él estaba provocando la situación. Es correcto. Entonces hay que tener bien en cuenta todos estos factores y estar al 100% bajo todos los aspectos legales que conllevan tener un arma, para que si llega el momento en que utilizamos el arma, obviamente poder disminuir todos los problemas que podemos tener, ¿no? Bueno, y el juez con su conocimiento va a determinar efectivamente los indicios. Y esos indicios van a determinar si la persona estaba provocando también lo que pasó. Entonces, si la tenemos en la mano todo el tiempo, aparte de ser un delito, también es ojo, o sea, querías que te atacaran de forma directa. Entonces, Exacto, él provocó al atacante. exacto. Se puede interpretar de esa manera. Pues. Podría ser. Entonces, acordémonos que todos tenemos la presunción de inocencia. No solo nosotros, digamos, estamos en un escenario que yo soy la persona armada y para mí debería perder la presunción de inocencia. También aplica para la otra persona. Sí, porque llega la policía y ellos no saben quién es el bueno y quién es el malo. Es correcto. Entonces, digamos, lo que le corresponde al policía es capturarnos y ponernos a disposición de un juez que lo pueda determinar. El policía va a ser una parte policial que va a determinar qué fue lo que vio, qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijeron. Y después nos conducen, el juez nos escucha. Si hay indicios de que hay algo que se tiene que investigar más, nos liga a proceso. Y entonces todo lo que recabamos, testigos, declaración de parte, pruebas científicas, cámaras, etcétera, van a ser las cosas que nos van a poder permitir que fue en legítima defensa y sobre todo el ánimo de no huir, porque entonces le estamos diciendo al juez, yo quiero colaborar con la justicia, no me quiero dar a la fuga y consecuentemente soy sujeto de una medida sustitutiva. Ok. Te paran en un retén. ¿Tenés que decirle al policía que estás armado?